Hay momentos en la vida donde uno siente que está haciendo todo para acercarse a Dios, pero igual seguís cargando culpa, cansancio o una sensación de no estar a la altura. Te comparás con otro y sentís que no estás a la altura. A veces creemos que por fallar, por enfriarnos o por no estar tan firmes como quisiéramos, como que eso hace que Dios se aleje. Y aunque no lo digamos en voz alta, por dentro aparece esa pregunta que nos hacemos en esas temporadas. ¿Todavía puedo acercarme? ¿Todavía hay lugar para mí en la mesa? Hebreos 7 responde justamente esa inquietud. Este capítulo nos muestra que nuestra relación con Dios no descansa en un sistema religioso, ni en nuestros méritos, ni en cuánto cumplimos, sino en una persona, en Jesucristo, un sumo sacerdote perfecto, eterno, suficiente, que no solamente abrió el camino, sino que sigue sosteniéndonos hasta el día de hoy, año 2026. Jesucristo nos sigue sosteniendo hasta el día de hoy. Prepárate el mate. Mi nombre es Matías y estás entre mates y versículos. Bueno, bienvenidos una vez más a este canal donde, como siempre decimos, estamos desglosando la palabra del Señor, versículo tras versículo, pero de una forma más conversacional, ¿viste? Nada tan sofisticado como en salón de clase. Es un audio que podés escuchar en camino al trabajo, volviendo a casa, o incluso durante tu tiempo laboral, si utilizás audífonos mientras trabajás y el espacio laboral te lo permite, el poder escuchar esta charla. Es una charla breve, tratamos de mantenerlo en unos 20 minutos aproximadamente, a veces más, a veces un poco menos, como para que sea un lapso de tiempo apropiado, que no sea demasiado extenso, donde tengas que ponerle pausa porque otros temas te interrumpen durante el día, pero que no sea demasiado corto, como para que podamos exprimir un poquito la palabra y sacar el mayor jugo que podamos en esos 20 minutos. El estudio, el canal que tenemos, lo hemos denominado Entre Mates y Versículos, porque, bueno, yo soy argentino, vivo en California y me encanta el mate. Y en los estudios bíblicos que en este momento estamos asistiendo somos miembros en realidad de la iglesia Faith Community Church en Santa Clarita, California, y el pastor Miguel Bocanegra imparte los estudios bíblicos todos los miércoles, y yo me caracterizo por siempre llevar mi matecito porque necesito el mate mientras estamos ahí desglosando la palabra y estoy meta a escribir nota tras nota tras nota de todo lo que se va estudiando. A mí me encanta ir bajándolo siempre con un matecito y tal vez una galletita o algo como para acompañar, ¿viste? Pero bueno, eso ya es suficiente acerca de mí y acerca de nuestro canal. Espero de que si este contenido te suma, te ayuda, te enriquece tu vida espiritual, lo compartas, también le des un like, que sigas el canal, deja tu comentario si querés incluso. Pero lo más importante es que escuches la palabra y que podamos aprender y desarrollarnos en ella juntos. Así que sin más preámbulo, abrí el capítulo 7 de Hebreos, vámonos. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Considerad, pues, cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio
tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Sí, pues, la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda, pues, abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Hebreos 7 retoma algo que el autor ya había mencionado anteriormente: Jesús como nuestro sumo sacerdote. Ya lo había nombrado esto en el 5º capítulo de Hebreos, si no, vete hace 2 videos atrás, todo ese capítulo. Pero tuvo que frenar para advertirles a estos creyentes que estaban desanimados, estancados y en peligro de aflojar. Y esto ya nos dice algo. Hay verdades profundas de Dios que no se disfrutan bien si uno está espiritualmente frenado. Acá el autor vuelve al tema, porque quiere sacarles una traba mental que tienen los lectores de la carta de Hebreos. Y tal vez algunos de nosotros hoy en día. ¿Cómo puede Jesús ser sacerdote si no venía de Leví? Y eso pasa mucho hoy también. A veces no es falta de fe necesariamente, es que tenemos cosas sin resolver que nos traban.
Dios no le escapa a las preguntas. Dios también fortalece nuestra fe cuando entendemos mejor quién es Jesús. A veces necesitamos volver a lo básico, a los fundamentos de la fe, a lo rudimentario para poder entender nuevamente quién es Jesús y no olvidarnos de la autoridad de Jesús, del poderío de Jesús, de la divinidad de Jesús. Y después entra de lleno con Melquisedec. Acá se pone un poquito más complicada la cosa. Dice que era rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, y que salió a recibir a Abraham después de la batalla. Y esto ya es raro porque en Israel, rey y sacerdote eran dos roles separados. Había un sacerdote, había un rey. Pero Melquisedec junta las dos cosas. ¿Por qué? Porque estaba apuntando a alguien mayor. ¿Una pista? Nuestro Salvador, a Jesús. Y después Hebreos explica algo hermoso. Su nombre significa Rey de Justicia y Salem significa paz. O sea, Rey de Justicia y Rey de Paz. Y eso importa bastante, porque primero viene justicia y después viene paz. Hoy mucha gente quiere paz. Queremos paz. Paz mental, paz emocional, paz interior, pero sin resolver el problema de fondo. La Biblia enseña la verdadera paz solo llega cuando primero hay justicia. En el 5º capítulo de Romanos, versículo 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Primero Cristo nos justifica y después nos da paz. Después Hebreo dice algo llamativo: sin padre, sin madre, sin genealogía. No está diciendo necesariamente que Melquisedec era eterno literalmente. Lo que está diciendo es, en el relato bíblico, aparece sin genealogía registrada. Lo cual también es rarísimo, porque para el sacerdocio judío la genealogía era todo. Pero Melquisedec aparece sin ese requisito, porque estaba apuntando a un sacerdocio distinto, uno que no depende del apellido, de la herencia o del sistema humano, sino de algo mucho mayor. Y Hebreos dice, hecho semejante, ¿a quién? Al Hijo de Dios. Clave es esta parte. No es que Jesús se parece a Melquisedec. Es Melquisedec el que fue una sombra anticipada de Cristo Jesús. Como diciendo, desde Génesis, Dios ya estaba dejando pistas de Cristo, iba dejando las migajas que te iban conduciendo a Cristo. Y después el autor lleva esto a Abraham. Y esto es fuerte, mis hermanos. Abraham le dio los diezmos a Melquisedec y recibió, ¿qué? Bendición de él. ¿Por qué importa esto? ¿Por qué trae a mención a Abraham el autor de la carta de Hebreos? A una iglesia griega, a una iglesia con gentiles, a una iglesia llena de temores, quizás algunos hasta pensando en volver a la idolatría de sus dioses paganos. ¿Por qué menciona a Abraham? ¿Por qué habla del sacerdocio de Melquisedec? Y es clave esto, porque para los judíos, Abraham era una figura importantísima. Abraham era el patriarca, el padre de la fe, el hombre de la promesa. Y sin embargo, reconoció que Melquisedec era mayor. Hebreos lo dice así: sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. O sea, Melquisedec está por encima de Abraham. Y si Abraham reconoció eso, entonces también Leví, que venía de Abraham, queda por debajo de ese
sacerdocio. Entonces la idea es bastante clara acá, no es muy complicado. Dios ya estaba mostrando que el sistema levítico no era el sistema final. Había algo mejor por venir. Y ahí el capítulo es donde va entrando en lo central, porque hasta acá a veces uno hasta medio que se pierde. Si no te conoces la historia del Génesis, si no te conoces Levíticos, entonces medio que te perdés en esta parte. Pero va entrando ahora a lo bueno y dice, si la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿qué necesidad habría de otro sacerdote? Acá, pum, confronta. ¿Qué pregunta más fuerte la que está haciendo el autor acá? O sea, si el sistema viejo funcionaba del todo, ¿para qué hacía falta Jesús? Si ya estaba todo en su lugar, entonces ¿para qué tenemos a Jesús? Pregunta el autor. Y la respuesta es porque la ley nunca pudo perfeccionar al hombre. La ley no sirvió para perfeccionar al hombre. No era el propósito de la ley. Y esto hay que entenderlo bien. La ley no es que era mala. La ley no es mala, mis hermanos. Tampoco nos vayamos en contra por completo de la ley. No es que, ay no, yo no soy legalista. Yo vivo en la gracia, no vivo en la ley. Entonces yo hago lo que quiero. No. La ley mostraba el estándar de Dios, revelaba el pecado, ordenaba al pueblo. Pero no podía limpiar el corazón, cambiar la naturaleza, salvar de verdad. Mira, si vos tenés la pata de plomo y te gusta manejar a altas velocidades, y acá en Estados Unidos, en California, tenemos los carteles en las autopistas donde te marca la velocidad máxima en millas por hora. Entonces, si estás en el Freeway 5 y el cartel te marca que es 65, entonces vos, pum, ahora ya sabes de que esa es la velocidad máxima, de que no debes exceder de 65 millas por hora. Entonces, eso es lo que la ley está haciendo, revela cuál va a ser el pecado si lo cometes. Pero no te detiene, no te refrena de cometerla porque vos le querés meter y en donde no te vea un policía, donde no haya alguien mirándote, vos le das y le das a 75, 85, 95 y vos le seguís dando. Entonces la ley revela, pero no podía limpiar el corazón, no podía cambiar la naturaleza, no podía salvar de verdad. Era como un diagnóstico, te mostraba el problema, pero no te sana. Y eso sigue pasando hoy. Hay gente que vive con reglas, con religión, con culpas, con exigencias, pero sin libertad. Y Hebreo dice, eso nunca fue suficiente. Eso nunca va a ser suficiente. Después Hebreo dice algo importantísimo, y digo Hebreos porque no sabemos el autor, como dijimos en el primer capítulo, ¿verdad? Cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Esto significa en Jesús cambió la base sobre la cual nos acercamos a Dios. Ya no es un sistema, un ritual, un mérito. Ahora es gracia. Solo gracia. Y acá resuelve la objeción. Jesús no era levita, era de la tribu de Judá. Desde la ley, eso parecía un problema, pero en realidad era prueba de que Dios estaba inaugurando algo totalmente nuevo. Estaba abriendo una nueva franquicia, por decirlo así. Y acá aparece una de las frases más gloriosas del capítulo, según el poder de una vida indestructible. Eso habla de Jesús. Su sacerdocio no viene por apellido, por sucesión, por tradición, viene por su vida eterna. Los sacerdotes del antiguo pacto morían, eran reemplazados, eran limitados. Jesús venció la muerte. Él no podía ser reemplazado, Él no era limitado. Jesús vive, Jesús reina. Jesús sigue siendo sacerdote el día de hoy, nuestro sumo sacerdote. Por eso Salmo 110 dice, tú eres sacerdote para siempre. Esto cambia todo, tu acceso a Dios no depende de un sistema, depende de una persona viva, una persona que está viva. Después Hebreos dice, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Qué tremenda palabra, fiador. El que te fía es alguien que garantiza que algo se va a cumplir. En el antiguo pacto,
El problema era de que el pueblo fallaba, pero ahora nuestra seguridad no depende de nosotros, no depende de tu pastor, no depende de un líder en la iglesia, depende exclusivamente de Jesús. Eso cambia completamente la fe cristiana y si no lo has entendido hasta ahora, espero que lo entiendas de acá en adelante, porque muchos todavía viven con Dios así. Si esta semana fallé, Dios está lejos. Si no eres suficiente, seguro Dios está decepcionado. Pero Hebreos te dice que el pacto no se sostiene por tus fuerzas, se sostiene por Cristo, por la fortaleza que hay en Cristo. No se sostiene por tu fidelidad, se sostiene por la fidelidad de Él. No se trata de quién sos, se trata de quién es Él. No se trata de lo que haces vos, se trata de lo que Él hizo en la cruz. Y llegamos ahora a uno de los versículos más hermosos de este capítulo que dice, puede salvar perpetuamente. Y esto es precioso, me encanta esa palabra, perpetuamente. No dice solo Jesús puede salvar, dice puede salvar para siempre, completamente, hasta el final. Tu salvación no está sostenida por tu mejor versión, por tu mejor físico, por tu mejor sonrisa, por tu mejor día. No está sostenida por eso, está sostenida por un Cristo vivo. Y Hebreos agrega, vive siempre para interceder por ellos. Qué tremenda palabra. Vive siempre para interceder por ellos. Jesús hoy no está distante, no está pasivo, no te soltó. Jesús sigue representándote. Sigue siendo tu abogado. Sigue sosteniéndote. Sigue intercediendo por vos y por mí. Qué intercesor que tenemos. El apóstol Pablo en el capítulo 8 de Romanos también dice que Cristo intercede por nosotros. Entonces cuando te sentís débil, Él sigue firme. Cuando fallás, Él sigue siendo suficiente. Cuando el enemigo te acusa, Jesús sigue hablando a tu favor. Y Hebreos termina diciendo, tal sumo sacerdote nos convenía. O sea, este era el sacerdote que necesitábamos. No uno débil, no uno limitado, no uno pecador que todavía tenía que hacer sacrificios por sí mismo, sino uno santo, inocente, sin mancha. Y lo más glorioso, Él no ofrecía sacrificios ajenos, se ofreció a sí mismo, una vez y para siempre. Eso significa, la obra está hecha. No falta nada. No hay que agregarle nada a la cruz. Jesús ya hizo todo lo necesario para acercarte a vos y a mí, a Dios. Hebreos 7, en el fondo, nos mostró una sola gran verdad. Jesús es el sacerdote perfecto que necesitábamos. El capítulo arranca llevándonos a Melquisedec, ese personaje que apareció en Génesis, rey de justicia, rey de paz, sacerdote del Dios Altísimo. Y Hebreos lo usa para mostrarnos que incluso mucho antes de Moisés, Dios ya estaba anunciando que iba a haber un sacerdocio superior. Después el autor nos muestra algo clave. Abraham, el padre de la fe, reconoció la grandeza de Melquisedec. Le dio los diezmos, recibió su bendición, y eso deja claro que Melquisedec era mayor. ¿Y por qué importa eso? Porque si Melquisedec era superior a Abraham y de Abraham venía Leví, entonces el sacerdocio levítico también quedaba por debajo. O sea, Dios ya estaba mostrando que el sistema antiguo no era definitivo. Después Hebreos entra en una de las verdades más importantes. La ley nunca pudo perfeccionar al hombre. La ley mostraba el pecado, marcaba el estándar, ordenaba al pueblo, pero no podía limpiar la conciencia, cambiar el corazón, salvar de verdad.
Era necesaria pero incompleta. Por eso hacía falta algo mejor, y ahí es donde aparece Jesús en la cena. No vino como sacerdote por genealogía, no vino por tradición, no vino por sistema, vino según el poder de una vida indestructible. Eso significa que Jesús venció a la muerte. Jesús vive hoy, Jesús sigue siendo sacerdote hoy. Y eso, hermano, hermana, cambia toda la dinámica. Porque Hebreo nos mostró que Jesús fue establecido por juramento de Dios, de que Jesús es fiador de un mejor pacto, de que Jesús no cambia, de que Jesús no falla, de que Jesús no necesita reemplazo. Y una de las frases más hermosas del capítulo que resumen todo: puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. O sea, Jesús no salva a medias. No salva por un ratito, no te deja a mitad de camino. Jesús salva por completo, Jesús salva hasta el final. Jesús sostiene lo que empieza, y el que empezó la obra la terminará, dice la palabra del Señor. Y además vive siempre para interceder por nosotros constantemente. Eso quiere decir que hoy mismo, mientras vos peleas tus luchas, mientras tenés dudas, mientras peleas con tus caídas, mientras el enemigo te está acusando, Jesús sigue delante del Padre hablando a tu favor y a mi favor. Y Hebreos termina mostrándonos que este era exactamente el sacerdote que necesitábamos: santo, limpio, sin pecado, perfecto, y no ofreció sacrificios de animales. Se ofreció a sí mismo, una vez y para siempre. Si tuviera que resumirte Hebreos 7 en una frase, sería esto: ya no dependes de un sistema para acercarte a Dios, dependes de una persona viva, perfecta y eterna: Jesús. No dependes de un sacerdote, no dependes de un pastor, no dependes del hermano que mejor ora en la iglesia. Con tus palabras, elocuentes o simples, tienes acceso directo al Padre por intermedio de Jesús, nuestro intercesor. Y la pregunta es: ¿estás descansando de verdad en lo que Jesús ya hizo por vos? ¿O seguís cargando con cosas que Cristo ya vino a llevar? ¿Estás confiando y dejando tus cargas a los pies de la cruz? ¿O la visitas los domingos y te volvés a llevar esa mochila el resto de la semana? Espero que podamos, vos y yo, aprender cada día a confiar plenamente en Cristo, a dejar nuestras cargas a sus pies y permitirle a Él que sea quien va limpiando nuestro caminar. Espero que esa sea tu meta el resto de la semana. Sin más nada que decir, sin más nada que agregar, te espero en el capítulo 8 de Hebreos, en el próximo capítulo, en el próximo segmento que hagamos. Mientras tanto, yo sigo tomando mate, vos tomá lo que vos quieras, tu cafecito, tu chocolate, tu vaso de agua, porque estuvimos entre mates y versículos. Hasta la próxima.